El camino hacia el fin del sufrimiento, por el Venerable Bhikkhu Bodhi. Capítulo 8. El desarrollo de la sabiduría. Aunque la correcta concentración reclama el último lugar entre los factores del noble óctuple sendero, la concentración, por sí misma, no marca la culminación del sendero. El logro de la concentración aquieta y estabiliza la mente, unifica sus concomitantes, abre vastos panoramas de dicha, serenidad y poder. Pero por sí solo no es suficiente para alcanzar el logro más alto, liberarse de las ataduras del sufrimiento. Alcanzar el fin del sufrimiento exige que el óctuple sendero se convierta en un instrumento de descubrimiento que se utilice para generar los insights o las intuiciones que revelan la última verdad de las cosas. Esto requiere las contribuciones combinadas de los 8 factores y, por lo tanto, una nueva movilización de la visión correcta y la intención correcta. Hasta el momento, estos 2 primeros factores de trayectoria solo han desempeñado una función preliminar, pero ahora tienen que ser retomados y elevados a un nivel superior. La visión correcta implica convertirse en una visión directa de la naturaleza real de los fenómenos, que antes solo podía captarse de manera conceptual. Ahora la intención correcta debe convertirse en una verdadera renuncia a las corrupciones nacidas de una comprensión profunda. Antes de pasar al desarrollo de la sabiduría, sería útil investigar por qué la concentración no es adecuada para alcanzar la liberación final. La concentración no es suficiente para atraer la liberación porque falla en tocar las corrupciones en su nivel más fundamental. El Buda enseña que las impurezas se estratifican en 3 capas: la etapa de tendencia latente, la etapa de manifestación y la etapa de transgresión. El más profundamente arraigado es el nivel de tendencia latente, en Pali, Anusaya, donde una corrupción simplemente permanece latente sin mostrar ninguna actividad. El segundo nivel es la etapa de manifestación, en Pali se llama Pariyutana, donde una contaminación a través del impacto de algún estímulo surge en forma de pensamientos, emociones y de voliciones malsanas. Luego, en el tercer nivel, la corrupción va más allá de una manifestación puramente mental para motivar alguna acción malsana del cuerpo o del habla. Por lo tanto, este nivel se llama la etapa de transgresión, en Pali, Vitikama. Las 3 divisiones del noble óctuple sendero proporcionan el control contra esta triple estratificación de las impurezas. El primero, el entrenamiento en la disciplina moral, restringe la actividad corporal y verbal malsana y así evita que las impurezas lleguen a la etapa de la transgresión. El entrenamiento en concentración proporciona la salvaguarda contra la etapa de manifestación. Elimina las impurezas ya manifiestas y protege a la mente de su continua afluencia. Pero aunque la concentración puede llevarse a las profundidades de la absorción total, no puede tocar la fuente básica de la aflicción, que son las tendencias latentes que yacen en el continuo mental. Contra estos, la concentración resulta impotente, ya que para erradicarlos se requiere algo más que la calma mental. Lo que pide, más allá de la compostura y la serenidad de la mente unificada, es sabiduría, paña, una visión penetrante de los fenómenos en su modo de ser fundamental. Solo la sabiduría puede cortar de raíz las tendencias latentes porque el miembro más fundamental del conjunto,
El que nutre a los demás y los mantiene en su lugar es la ignorancia, avijja, y la sabiduría es el remedio para la ignorancia. Aunque verbalmente es un desconocimiento negativo, la ignorancia no es un hecho negativo, una mera privación del conocimiento correcto. Más bien es un factor mental insidioso y volátil que trabaja incesantemente y se inserta en todos los comportamientos de nuestra vida interior. Distorsiona la cognición, domina la voluntad y determina el tono de nuestra existencia. Como dice el Buda en el Samyutta Nikaya 14.13, el elemento de la ignorancia es en verdad un elemento muy poderoso. En el nivel cognitivo, que es su esfera de operación más básica, la ignorancia se infiltra en nuestras percepciones, pensamientos y puntos de vista, de modo que llegamos a malinterpretar nuestra propia experiencia, superponiéndola con múltiples estratos de engaños. Los más importantes de estos delirios son 3. Los delirios de ver permanencia en lo que es impermanente, de ver satisfacción en lo que es insatisfactorio y de ver un yo en lo que es insustancial. Por lo tanto, nos tomamos a nosotros mismos y a nuestro mundo como entidades sólidas, estables y duraderas, a pesar de los omnipresentes recordatorios de que todo está sujeto al cambio y a la destrucción. Asumimos que tenemos un derecho innato al placer y dirigimos nuestros esfuerzos a aumentar e intensificar nuestro disfrute con un fervor anticipatorio que no se desanima por los encuentros repetidos con el dolor, la decepción y la frustración. Y nos percibimos a nosotros mismos como unos yos autónomos, aferrados a las diversas ideas e imágenes que vamos formando de nosotros mismos como si fueran una verdad irrefutable de nuestra identidad. Mientras que la ignorancia oscurece la verdadera naturaleza de las cosas, la sabiduría quita los velos de la distorsión, permitiéndonos ver los fenómenos en su modo fundamental de ser, con la vivacidad de la percepción directa. El entrenamiento en la sabiduría se centra en el desarrollo de la percepción, en Vipassana Bhavana, una visión profunda y comprensiva de la naturaleza de la existencia que sondea la verdad de nuestro ser en la única esfera donde nos es directamente accesible, es decir, en nuestra propia experiencia. Normalmente estamos inmersos en nuestra experiencia, tan identificados con ella que verdaderamente no la comprendemos. Lo vivimos, pero no logramos comprender su naturaleza. Debido a esta ceguera, la experiencia llega a ser mal interpretada, trabajada por las ilusiones de permanencia, placer y el yo. De estas distorsiones cognitivas, la más arraigada y resistente es la ilusión del yo, la idea de que en el centro de nuestro ser existe un yo soy, verdaderamente establecido con el que estamos esencialmente identificados. Esta noción del yo, nos enseña el Buda, es un verdadero error, una mera presuposición que carece de un referente real. Sin embargo, aunque es una mera presuposición, la idea del yo no es intrascendente. Por el contrario, conlleva consecuencias que pueden ser verdaderamente desastrosas. Debido a que hacemos de la visión de nosotros mismos el punto de observación desde el que contemplamos el mundo, nuestras mentes dividen todo en dualidades, en yo y no yo, o lo que es mío y lo que no es mío. Luego, atrapados en estas dicotomías, somos víctimas de las corrupciones que engendran, los impulsos de agarrar y destruir, y finalmente del sufrimiento que inevitablemente le sigue.
Para liberarnos de todas las corrupciones y sufrimientos, la ilusión de la individualidad que nos sostiene es que debe disiparse, dinamitarse mediante la realización del no yo. Precisamente esta es la tarea establecida para el desarrollo de la sabiduría. El primer paso en el camino del desarrollo es analítico. Con el fin de desarraigar la visión del yo, el campo de la experiencia tiene que establecerse en ciertos conjuntos de factores que luego se investigan metódicamente para asegurarnos de que ninguno de ellos, por sí solo o en combinación, pueda tomarse como un yo. Este tratamiento analítico de la experiencia, tan característico de los alcances superiores de la psicología, de la filosofía budista, no pretende sugerir que la experiencia, como un reloj o un automóvil, pueda reducirse a un conglomerado accidental de partes separables. La experiencia tiene una unidad irreductible, pero esta unidad es más funcional que sustancial. No requiere el postulado de un yo unificador separado de los factores, conservando su identidad como una constante en el medio del flujo incesante. El método de análisis que se aplica con mayor frecuencia es el de los 5 agregados del apego: la forma material, sentimientos, percepciones, formaciones mentales y conciencia. La forma material constituye el lado material de la existencia, es decir, el organismo corporal con sus facultades sensoriales y los objetos externos de cognición. Los otros 4 agregados constituyen el lado mental. El sentimiento o sensaciones proporciona el tono afectivo, la percepción, el factor de notar e identificar, las formaciones mentales, los elementos volitivos y emotivos, y por último, la conciencia, el conocimiento básico esencial para toda la ocasión de la experiencia. El análisis, a través de los 5 agregados, allana el camino para un intento de ver la experiencia únicamente en términos de sus factores constituyentes, sin deslizar referencias implícitas de un yo que no se puede encontrar. Para obtener esta perspectiva se requiere el desarrollo de una atención plena e intensiva, ahora aplicada al 4º fundamento, a la contemplación de los factores de la existencia, Dhamma Nanupassana. El discípulo morará contemplando los 5 agregados, su surgir y su cesar. El discípulo, morando en esta contemplación de los fenómenos, es decir, de estos 5 agregados del apego, sabe qué es la forma material, cómo surge, cómo desaparece. Sabe qué es el sentimiento o la sensación, sabe cómo surge, cómo desaparece. Sabe qué es la percepción, cómo surge y desaparece. También sabe cuáles son las formaciones mentales, cómo surgen y cómo cesan. Sabe qué es la conciencia, cómo surge y cómo se desvanece. O en cambio, el discípulo puede basar su contemplación en las 6 esferas internas y externas de la experiencia de los sentidos, es decir, las 6 facultades de los sentidos y sus objetos correspondientes, tomando nota también de las cadenas o corrupciones que surgen de tales contactos sensoriales. Así el discípulo mora en la contemplación de los fenómenos, es decir, de las 6 bases internas y externas de los sentidos. Conoce el ojo y las formas, el oído y los sonidos, la nariz y los olores, la lengua y los gustos, el cuerpo y los objetos tangibles, la mente y los objetos mentales. Y conoce también el grillete que surge al depender de ellos. Entiende cómo surge el grillete no surgido, cómo se abandona el grillete surgido y cómo el grillete abandonado no vuelve a surgir en el futuro.
La visión del yo se va atenuando aún más al examinar los factores de la existencia, no de manera analítica, sino en términos de su estructura relacional. La inspección revela que los agregados existen únicamente en dependencia de las condiciones. Nada en el conjunto goza de la absoluta autosuficiencia de ser atribuido al yo, cualesquiera que sean los factores en el complejo llamado cuerpo-mente que se miren, se encuentra que surgen de manera dependiente, ligados a la vasta red de eventos que se extienden más allá de ellos mismos, en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, el cuerpo ha surgido de la unión del espermatozoide y del óvulo y subsiste dependiendo de la comida, el agua y el aire. El sentimiento, la percepción y las formaciones mentales ocurren en dependencia del cuerpo con sus facultades sensoriales. Estas requieren de un objeto que entre en contacto con la conciencia que le corresponde a través de las facultades sensoriales. La conciencia, a su vez, depende del organismo sensible y de todo el conjunto de factores mentales cosurgidos. Además, todo este proceso de devenir ha surgido de las vidas anteriores en esta cadena particular de existencias y esta va a heredar todo el karma acumulado de las existencias anteriores. Así, nada posee un modo de ser autosuficiente. Todos los fenómenos condicionados existen relacionalmente, son contingentes y dependientes de otras cosas. Los dos pasos anteriores, el análisis factorial y el discernimiento de las relaciones, ayudan a eliminar la adherencia intelectual a la idea de un yo, pero carecen del poder suficiente para destruir el arraigado apego al yo sostenido por la percepción errónea. Desarraigar esta forma sutil de apego al ego requiere una percepción contraria, una percepción directa de su naturaleza, vacía y sin núcleo de fenómenos. Tal percepción se genera al contemplar los factores de la existencia en términos de sus tres marcas universales: la impermanencia, anicchata, la insatisfacción, dukkha, y el no-yo, anattata. Por lo general, la primera de las tres marcas que ya hay que discernir es la impermanencia, que es en el nivel de introspección, no significa simplemente que todo llega a un fin. En este nivel significa algo mucho más profundo y penetrante, mucho más allá de los fenómenos condicionados que están en constante proceso, sucesos que se van disolviendo y perecen casi tan pronto como surgen. Los objetos estables que aparecen a los sentidos se revelan como cadenas de formaciones momentáneas, llamadas sankhara. La persona postulada por el sentido común se disuelve en una corriente formada por dos corrientes entrelazadas a su vez. Una corriente de eventos materiales, el agregado de la forma material, y una corriente de eventos mentales, los otros cuatro agregados. Cuando se ve la impermanencia, sigue de cerca la comprensión de las otras dos marcas. Dado que los agregados se rompen constantemente, no podemos depositar en ellos nuestras esperanzas de una satisfacción duradera. Cualesquiera que sean las expectativas que depositemos en ellos, están destinadas a ser hechas añicos por su naturaleza cambiante, que es inevitable. Por lo tanto, cuando se ven con ese insight, son dukkha, sufrimiento en el sentido más profundo. Entonces, como los agregados son impermanentes e insatisfactorios, no pueden tomarse como propios. Si fueran el yo o las pertenencias de un yo, seríamos capaces de controlarlos y someterlos a nuestra voluntad, para convertirlos en fuentes eternas de dicha. Pero lejos de poder ejercer tal dominio, los encontramos como motivo de dolor y de desilusión.
Dado que no pueden estar sujetos a control, estos mismos factores de nuestro ser son anatta, es decir, un no yo. No las pertenencias de un yo. Son solo fenómenos vacíos y sin dueño que ocurren en dependencia de otras condiciones. Cuando se entra en el curso de la práctica del discernimiento, los 8 factores del camino se cargan con una intensidad previamente desconocida, ganan fuerza y se fusionan en la unidad de un solo camino cohesivo que se dirige hacia la meta. En la práctica del discernimiento coexisten los 8 factores y los 3 entrenamientos. Cada uno está ahí apoyando a todos los demás, cada uno haciendo su propia contribución única al trabajo. Los factores de la disciplina moral controlan las tendencias a la transgresión, con tal cuidado que ni siquiera surge el pensamiento de una conducta poco ética. Los factores del grupo de la concentración mantienen a la mente firmemente fijada en la corriente de los fenómenos, contemplando todo lo que surge con una precisión impecable, libre de olvidos y distracciones. La visión correcta, como la sabiduría de la perspicacia o el insight, crece continuamente, cada vez más aguda y más profunda. La meditación de percepción o insight toma como esfera objetiva las formaciones condicionadas, es decir, a los sankhara, comprendidas en los 5 agregados. Su tarea es descubrir sus características esenciales, las 3 previas que ya citamos, que son la impermanencia, la insatisfacción y el no yo. Debido a que todavía trata con el mundo de los eventos condicionados, el noble óctuple sendero, en la etapa de insight, se llama el sendero mundano, en Pali, Lokiyamaga. Esta designación no implica de ninguna manera que el camino del insight esté relacionado con metas mundanas, con logros que caen en el rango del samsara. Aspira a la trascendencia, conduce a la liberación, pero su dominio objetivo de contemplación aún se encuentra dentro del mundo condicionado. Sin embargo, esta contemplación mundana de lo condicionado sirve como vehículo para alcanzar lo incondicionado, para alcanzar lo supramundano. Cuando la meditación de insight alcanza su clímax, cuando comprende plenamente la impermanencia, la insatisfacción y la ausencia del yo, de todo lo formado, la mente se abre paso a través de lo condicionado y realiza lo incondicionado, nirvana. Así, él ve el nirvana con visión directa, lo convierte en un objeto de realización de manera inmediata. El avance hacia lo incondicionado se logra mediante un tipo de conciencia o evento mental llamado el camino supramundano, Lokutaramaga. El camino supramundano ocurre en 4 etapas. 4 caminos supramundanos, cada uno de los cuales marca el nivel más profundo de realización y desemboca en un grado más completo de liberación, el 4º y último en la liberación completa. Estos 4 caminos se pueden lograr muy cerca uno del otro. Para aquellos con facultades extraordinariamente agudas, incluso en la misma sesión, o como puede ser el caso, también se pueden distribuir en el tiempo, incluso durante varias vidas. Los caminos supramundanos comparten en común la penetración de las 4 nobles verdades. Lo entienden no conceptualmente, sino intuitivamente. Los captan a través de la visión, viéndolos con certeza, una certeza autovalidante, como las verdades invariables de la existencia. La visión de las verdades que presentan es completa en un momento. Las 4 verdades no se entienden secuencialmente como en la etapa de reflexión,
cuando el pensamiento es el instrumento de la comprensión. Aquí se pueden apreciar simultáneamente. Ver una verdad en el camino es verlas a todas. A medida que el camino penetra en las 4 nobles verdades, la mente ejerce 4 funciones simultáneas, una con respecto a cada verdad. 1. Comprende completamente la verdad del sufrimiento, viendo toda la existencia condicionada como marcada con la insatisfacción. Al mismo tiempo, abandona el anhelo, atraviesa la masa de egoísmo y deseo que repetidamente dan origen al sufrimiento. Y una vez más, la mente se da cuenta de la cesación, el elemento inmortal, nirvana, ahora directamente presente en el ojo interior. Y en cuarto lugar, la mente desarrolla el noble óctuple sendero, cuyos 8 factores surgen dotados de un tremendo poder, alcanzados a una estatura supramundana. La visión correcta como la visión directa hacia el nirvana. La intención correcta como la aplicación de la mente hacia el nirvana. La tríada de los factores éticos como los frenos a la transgresión moral. El esfuerzo correcto como la energía en la conciencia del camino. La atención plena correcta como el factor de la conciencia y la concentración correcta como el enfoque unidireccional de la mente. Esta capacidad para realizar estas 4 funciones al mismo tiempo se compara con la capacidad de una vela para quemar la mecha, consumir la cera, disipar la oscuridad y dar luz simultáneamente. Los caminos supramundanos tienen la tarea especial de erradicar las impurezas. Antes del logro de los senderos, en las etapas de concentración e incluso en la meditación de introspección, las impurezas no se eliminaron, sino que solo se debilitaron, controlaron y se suprimieron mediante el entrenamiento de las facultades mentales superiores. Pero debajo de la superficie continuaron persistiendo en forma de tendencias latentes. Cuando se alcanzan los senderos supramundanos, comienza el trabajo de la erradicación. En la medida en que nos atan a la rueda del devenir, las corrupciones se clasifican en un conjunto de 10 grilletes, en Pali samyojanas, que son de la siguiente manera. 1. La visión de la personalidad. 2. La duda. 3. El aferrarse a las reglas y rituales. 4. El deseo sensual. 5. Aversión. 6. Deseo de existencia material fina. 7. Deseo de existencia inmaterial. 8. Vanidad. 9. Inquietud. Y 10. Ignorancia. Cada uno de los 4 caminos supramundanos elimina una cierta capa de impurezas. El primero, el camino de la entrada en la corriente, Sotapati Magga, corta las 3 primeras ataduras, la más tosca del conjunto. Las elimina para que nunca puedan volver a surgir. La perspectiva de la personalidad, en Pali Sakaya Ditti, la visión de un yo verdaderamente existente en los 5 agregados, se corta, ya que uno ve la naturaleza insustancial de todos los fenómenos. La duda se elimina porque uno ha captado la verdad proclamada por el Buda, la ha visto por sí mismo y por lo tanto nunca más puede retroceder debido a la incertidumbre. También se elimina el aspecto de aferrarse a las reglas y a los ritos, ya que uno sabe que la liberación solo puede obtenerse a través de la práctica del noble óctuple sendero, y no a través de un moralismo rígido o de observancias ceremoniales. El camino es seguido inmediatamente por otro estado de conciencia supramundana, conocido como el fruto, en Pali, Phala,
que resulta del trabajo del camino de eliminar las impurezas. Cada camino es seguido por su propio fruto, en el que por unos momentos la mente disfruta de la paz dichosa del nirvana antes de descender de nuevo al nivel de la conciencia mundana. El primer fruto es el fruto de la entrada en la corriente, y una persona que ha pasado por la experiencia de este fruto se convierte en uno que entra en la corriente, es decir, en un sotapanna. Ha entrado en la corriente del Dhamma, que lo llevará a la liberación final. Está destinado a llegar ahí y ya no volver a caer en los caminos de un mundo no iluminado. Aunque todavía le quedan ciertas corrupciones en su estructura mental y puede que le tome hasta 7 vidas más llegar a la meta final, pero ha adquirido la comprensión esencial necesaria para alcanzarla, y ya no existe forma de que pueda caer o retroceder. Un practicante entusiasta, con facultades agudas, después de llegar a la entrada en la corriente, no relaja su esfuerzo, sino que pone energía para completar todo el camino lo más rápido posible. Reanuda su práctica de contemplación introspectiva, pasa a través de las etapas ascendentes del conocimiento y con el tiempo alcanza el segundo sendero, el sendero del que regresa una vez, Sakadagami Magga. Este camino supramundano no erradica totalmente ninguno de los grilletes, pero atenúa las raíces de la codicia, la aversión y el engaño. Así, siguiendo el camino, el meditador experimenta su fruto. Luego, emerge como un único retornante que regresará a este mundo como máximo una vez más antes de alcanzar la liberación total. Pero nuestro practicante vuelve a emprender la tarea de la contemplación. En la siguiente etapa de realización supramundana, alcanza el tercer sendero, el sendero del que ya no regresa, el Anagami Magga, con el cual corta las 2 ataduras del deseo sensual y la mala voluntad. A partir de este momento, jamás podrá caer en las garras de ningún deseo debido al placer de los sentidos y nunca podrá ser despertado por la ira, la aversión o el descontento. Un no retornante ya no regresará al estado humano de existencia en ninguna vida futura. Si no alcanza el último sendero en esta misma vida, entonces, después de la muerte renacerá en una esfera superior, en el mundo de la materia fina, en un Rupaloka, y ahí alcanzará la liberación final. Pero si nuestro meditador nuevamente se esfuerza y desarrolla el insight, y en el clímax entra en el 4º camino, el camino del Arahat. Con este camino corta las 5 ataduras restantes, el deseo de una existencia material fina y el deseo de una existencia inmaterial. La vanidad, la inquietud y la ignorancia también son desterradas. El primero es el deseo de renacer en los planos celestiales accesibles por los 4 yanas, los planos comúnmente subsumidos bajo el nombre de el mundo de Brahma. El segundo deseo es el deseo de renacer en los 4 planos inmateriales accesibles por el logro de los 4 logros inmateriales. La vanidad, en Pali, mana, no es del tipo burdo de orgullo al que nos disponemos a través de una sobreestimación de nuestras virtudes y talentos, sino el residuo sutil de la noción de un yo que subsiste, incluso después de que se hayan erradicado las visiones conceptualmente explícitas del yo. Los textos se refieren a este tipo de presunción como la presunción de yo soy, en Pali, asmimana. La inquietud, en Pali, udachaka, es la excitación sutil que persiste en cualquier mente que aún no está completamente iluminada, y la ignorancia, avidya, es el oscurecimiento cognitivo fundamental
que impide la comprensión total de las 4 nobles verdades. Aunque los grados más groseros de ignorancia han sido limpiados de la mente por la facultad de la sabiduría, en los primeros 3 caminos, un delgado velo de ignorancia sigue cubriendo las verdades, incluso del que no retorna más, del Anagami. El camino del estado del Arahant quita este último velo de ignorancia, y con él todas las impurezas mentales residuales. Este camino desemboca en la perfecta comprensión de las 4 nobles verdades. Sondea plenamente la verdad del sufrimiento, erradica el anhelo del que surge el sufrimiento, realiza con total claridad el elemento incondicionado, nirvana, como la cesación del sufrimiento, y consuma el desarrollo de los 8 factores del noble óctuple sendero. Con el logro del 4º camino y fruto, el discípulo emerge como un arahant, uno que en esta misma vida ha sido liberado de todas las ataduras. El arahant ha recorrido el noble óctuple sendero hasta su final y vive en la seguridad expresada tan a menudo en la siguiente fórmula del canon Pali. Destruido es el nacimiento. La vida santa ha sido vivida. Se ha hecho lo que había que hacer. No hay regreso a ningún estado del ser. El arahant ya no se considera un practicante del camino, sino su encarnación viviente. Habiendo desarrollado los 8 factores del camino hasta su consumación, el arahant, el liberado, vive en el goce de sus frutos, de su iluminación y de su liberación final. Epílogo. Esto completa nuestra inspección sobre el noble óctuple sendero, el camino hacia la liberación del sufrimiento enseñado por el Buda. Los alcances más elevados del camino pueden parecer remotos para nosotros en nuestra posición actual. Las demandas de la práctica pueden parecer difíciles de cumplir, pero incluso si las alturas de la realización ahora están distantes, todo lo que necesitamos para alcanzarlas se encuentra justo debajo de nuestros pies. Los 8 factores del camino están siempre accesibles para nosotros. Son componentes mentales que pueden establecerse en la mente simplemente mediante la determinación y el esfuerzo. Tenemos que empezar por enderezar nuestros puntos de vista y aclarar nuestras intenciones. Entonces, tenemos que purificar nuestra conducta, nuestra habla, nuestra acción y el modo en que sustentamos nuestra vida. Tomando estas medidas como nuestra base, tenemos que aplicarnos con mucha energía de atención al cultivo de la concentración y al insight. El resto es cuestión de una práctica gradual y progreso, sin esperar resultados rápidos ni mágicos. Para algunos, el progreso podrá ser muy rápido, para otros podrá ser lento, pero la velocidad a la que se produce el progreso no debe causar ni júbilo ni tampoco desánimo. La liberación es el fruto inevitable del camino y está destinada a florecer cuando hay una práctica constante y persistente. Los únicos requisitos son empezar y continuar. Si se cumplen estos requisitos, no hay duda de que se logrará el objetivo. Este es el Dhamma. Esta es la ley invariable. Así hemos llegado al final de nuestro recorrido a lo largo de este camino que lleva hacia la erradicación definitiva del sufrimiento. Y qué mejor que haya sido de la mano de uno de los maestros más reconocidos y conocedor de las enseñanzas del Buda, el venerable Bhikkhu Bodhi. Quiero decirles que me siento muy feliz de que hayan estado conmigo a lo largo de estos videos, estudiando juntos. Les invito a que vuelvan a escuchar esta lista de reproducción tantas veces como deseen.
Les aseguro que cada vez que lo hagan, ganarán profundidad en su nivel, no solo de comprensión intelectual, sino que gracias a las horas de práctica que hayan tenido, su mente será cada vez más madura, con mayor experiencia, y entonces esta comprensión vendrá potenciada por su propia vivencia del Dhamma. Ya para concluir, les pido que dediquemos el mérito que hemos generado juntos de este estudio del Dhamma. Así que toma una posición cómoda, en un lugar tranquilo. Lleva tus manos en Anjali, es decir, unidas las palmas frente a frente a la altura de tu corazón. Cierra tus ojos y visualiza a todos los seres que existen no solo en este planeta, sino en todos los reinos de existencia. Puedes repetir conmigo mentalmente o verbal, como tú desees. Que el mérito surgido de este estudio del Dhamma sea compartido con todos los seres en este momento. Que todos aquellos que estén sufriendo se liberen del sufrimiento. Que todos aquellos que estén enfermos recuperen la salud. Que todos aquellos que se sienten en desesperanza vuelvan a tener esperanza y alegría en sus vidas. Rindo homenaje al bendito, al iluminado, al perfectamente despierto,